Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo el primer vídeo de una serie que nos va a acompañar en los próximos meses. Hoy vamos a comenzar con el Mundial de Comunidades Autónomas. Pero antes de todo, si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, sobre todo activa la campanita y suscríbete para no perderte nada de todo lo que se viene aquí en Fútbol Fan 2. Los próximos meses, pues como os decía, en las próximas semanas y seguramente durante algún mes vamos a tener un Mundial de Comunidades Autónomas por el canal. Un torneo en el que ya hemos realizado el sorteo. Vamos a hacer hoy, en este primer vídeo, que os explicaré también las reglas, el play-in. 4 selecciones se jugarán 2 billetes para estar en el cuadro final, para poder empezar desde octavos hasta la gran final. Unos octavos de final que, como os dejaré en el cuadro que os voy a enseñar a continuación, van a tener 4 cabezas de series, es decir, en las esquinas del cuadro, que solo se pueden enfrentar entre ellos. En las semifinales vamos a tener a País Vasco, a Madrid, a Cataluña y a Andalucía. Estos 4 equipos, que creo que son los más potentes, se van a poder ver las caras única y exclusivamente en las semifinales del torneo. El resto de equipos han sido sorteados sin ninguna condición especial y únicamente nos hemos quedado con las 4 selecciones que considero un poquito más flojas para disputar un play-in. La ganadora del primer encuentro jugará ante País Vasco, la ganadora del segundo encuentro lo hará ante Cataluña. Estos encuentros que vamos a tener en el vídeo de hoy, que van a ser entre La Rioja y Castilla y León y entre Ceuta y Melilla, que aunque sean ciudades autónomas las hemos combinado para que tengan su propia selección, ante Castilla-La Mancha. Los enfrentamientos van a ser muy sencillos y van a ser de la misma forma durante todo el torneo. Hemos formado un 11 para todas las selecciones autonómicas. A partir de ahí yo iré dirimiendo posición por posición cuál considero que es el mejor jugador. Os pongo un ejemplo, empezamos por las porterías en una hipotética final entre País Vasco y Cataluña. País Vasco tendría Unai Simón, Cataluña tendría David Raya. Os daré mi opinión, os daré un poquito de contexto y os daré quién creo que es el mejor portero de los dos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que digo David Raya. De esta forma Cataluña empezaría el enfrentamiento 1-0 ante País Vasco e iríamos así posición por posición hasta llegar a los delanteros y haríamos el recuento final. El equipo que más puntos tenga será el que consiga el billete para la siguiente fase. Creo que las reglas son muy fáciles, creo que está todo bien explicado y de esta forma vamos a empezar con la primera eliminatoria, que es la que enfrenta a La Rioja ante Castilla y León. Pues vamos allá con este primer enfrentamiento entre La Rioja y Castilla y León. Veréis ahora a mi izquierda, a vuestra derecha en las pantallas, un 11 completamente vacío y vamos a ir rellenándolo como os he explicado anteriormente en las reglas de este torneo de comunidades autónomas. Vamos a empezar por la portería, donde se enfrentan por parte de La Rioja Álvaro Fernández, exportero de Español, Huesca, donde hizo una muy buena temporada en segunda división y actualmente en el Sevilla, aunque tiene un papel residual. Y por parte de Castilla y León, Sergio Herrera, portero que lleva muchas temporadas siendo el meta titular de Club Atlético Osasuna. En los enfrentamientos como este, que creo que es bastante obvio quién es el ganador, no me voy a enrollar demasiado, vamos a ir directamente a la puntuación y le vamos a dar este primer punto a Castilla y León. Nuestro meta va a ser Sergio Herrera. Y en la línea defensiva, en el lateral derecho por parte de La Rioja, me ha costado muchísimo encontrar un jugador nacido en esta comunidad autónoma que forme en esta posición. Me quedo con Víctor López, jugador que actualmente está en el Calahorra de tercera división. Lo hemos visto en primera ref tanto con el Algeciras como con el Amorebieta, pero actualmente está 2 categorías por debajo. Por parte de Castilla y León tenemos a Rubén Peña, muchos años en primera división, actualmente titular en el Leganés de segunda, y evidentemente es Rubén Peña el jugador seleccionado que pone el 2-0 para Castilla y León. Como central diestro tenemos por parte de La Rioja a La Peña, jugador que actualmente está siendo titular en el CSKA de Sofía, uno de los históricos de la Liga Búlgara. Y por parte de Castilla y León tenemos a Fernando Calero, jugador titular actualmente en el Español. Es obvio que es un duelo un poquito más complicado que los anteriores, ya que no podemos compararlo tanto de forma directa, porque uno de los jugadores está en el extranjero y el otro está en la Liga Española, pero creo que obviamente un equipo como el Español, que además está haciendo una grandísima temporada, está por encima de las prestaciones que puede ofrecer un CSKA de Sofía, así que me quedo con Fernando Calero, que pone el 3-0. Y en el caso del central zurdo, por parte de La Rioja forma Sadik, jugador que os puede sorprender pero que es nacido en Logroño
y que está actualmente jugando como titular en el Genk, equipo que juega también competiciones europeas, y por parte de Castilla y León me quedo con Diego Rico, jugador que también lo hemos visto actual como lateral izquierdo, en esta formación lo ponemos como central zurdo, y en este emparejamiento La Rioja se va a llevar el primer punto. Le doy mucho valor a un jugador como Sadik, que tiene potencial para seguir creciendo, que ya lleva temporadas siendo titular en el Genk, que es un equipo que juega competiciones europeas, así que La Rioja se pone 3-1. Y en el lateral zurdo me ha pasado algo parecido al lateral diestro, donde me ha costado encontrar algún jugador nacido en esta comunidad autónoma. Me he tenido que quedar con Iñaki Sáenz, actualmente jugador del Logroñés de Segunda Ref, el equipo representativo de esta comunidad autónoma, y por parte de Castilla y León, un compañero de Diego Rico como es Juan Iglesias. Obviamente la diferencia de categorías hace que Juan Iglesias ponga el cuarto gol para Castilla y León. Y en el caso del doble pivote, por parte de La Rioja empezamos con Pablo Marín, jugador que está ganando importancia las últimas temporadas en la Real Sociedad, y por parte de Castilla y León estaría Chucky, canterano del Valladolid, que actualmente va teniendo minutos en segunda división, ya lo vimos el año pasado en primera, pero que le está costando acabar de encontrar ese hueco en un equipo tan histórico como el Real Valladolid. Este punto es para La Rioja. Y acompañándoles en este doble pivote, por parte de Castilla y León me quedo con César Gelabert, uno de los jugadores más representativos de la segunda división, titular indiscutible en el Sporting de Gijón, 5 goles ya esta temporada, y por parte de La Rioja me tengo que quedar con Rubén Pardo, que es cierto que está sin equipo desde que acabó la pasada temporada, acabó en el Aris de Salónica y lo habíamos visto anteriormente muchas temporadas, por ejemplo sonará en la Real Sociedad. Obviamente, por esta diferencia de que un jugador tiene equipo y el otro no, me quedo con César Gelabert para este doble pivote en el que tenemos a Pablo Marín de La Rioja y a César Gelabert de Castilla y León. Ahora mismo vamos 5-2 en el marcador, así que si una posición más es para Castilla y León, se acabaría de decidir este primer duelo del play-in. En la banda derecha tenemos por parte de La Rioja a Garrido, jugador de la cantera de la Real Sociedad que actualmente milita en el Algeciras de Primera Federación, y por parte de Castilla y León a Iker Benito, jugador que la temporada pasada estuvo en el Mirandés, hizo un gran papel, se lo llevó el mismo entrenador Alessio Lici a Osasuna y esta temporada ha tenido la desgracia de estar lesionado. Igualmente, Iker Benito creo que es bastante mejor jugador y por eso me lo quedo y le da la victoria definitiva a Castilla y León. Igualmente vamos a acabar el duelo, lo vamos a hacer ya de forma más rápida, pero que sepáis cuáles eran los futbolistas seleccionados. En el caso de La Rioja teníamos en la parte izquierda a Hervías, jugador del Pontevedra, antes había estado en la Morevieta, canterano de la Real Sociedad. Por parte de Castilla y León a Iván Alejo, que seguro que os suena más, actualmente en el Valladolid, lo hemos visto anteriormente en el Cádiz, en equipos de primera división. Este punto es para Iván Alejo. Y en la punta de ataque, por parte de La Rioja, teníamos a Diego Esteban, que está actualmente jugando en el Panetolikos, espero haberlo dicho bien, de la primera división de Grecia. Antes había estado en el Algeciras de Primera Federación. Junto a él, Martín Ochoa, del Arenteiro, también de Primera Federación. Y por parte de Castilla y León tenemos a Miguel de la Fuente, algunos años en Primera División, actualmente titular en el Leganés en Segunda, y seguramente el mejor jugador de esta selección de Castilla y León, que es Jorge de Frutos. Internacional esta temporada, grandísimo año en el Rayo Vallecano. Estos dos últimos puntos obviamente son también para Castilla y León, que cierra la cuenta con un 9-2 y se clasifica para el torneo final de las comunidades autónomas. Y vamos ahora con la segunda eliminatoria de este play-in. Borramos completamente el 11 que estábamos viendo y vamos a poner uno nuevo para esta eliminatoria entre Ceuta y Melilla y Castilla-La Mancha. La vamos a empezar obviamente desde la portería. Veréis que en Ceuta y Melilla ha costado un poquito encontrar los jugadores, pero hemos encontrado un 11 para intentar ser competitivo. Empezamos por la portería, donde tenemos a Óscar Jiménez, jugador del Melilla B de Tercera Federación. Ya os he dicho que ha costado un poquito de encontrar jugadores nacidos en estas ciudades autónomas. Y enfrente va a tener a Alfonso Herrero, meta titular del Málaga, que obviamente pone el primer punto para Castilla-La Mancha. En la línea defensiva tenemos como lateral derecho de Ceuta y Melilla a Aísar, jugador que juega en el Ceuta en segunda división, titular indiscutible con el equipo ceutí. Por parte de Castilla-La Mancha tenemos a Murillo, jugador también titular en el Málaga de segunda división. Y como me gusta un poco eso de jugar en el equipo de tu misma ciudad, me voy a quedar con Aísar para esta primera posición de la línea defensiva. En la pareja de centrales lo vamos a hacer de forma unitaria. Por parte de Ceuta y Melilla tenemos a Juan Antonio Cabrera, jugador que estuvo muchas temporadas en el Izarra de Segunda B, después Segunda Federación, lleva 3 años sin jugar, pero es que no he encontrado nada más para esta posición, y acompañándole un jugador que normalmente actúa como lateral derecho, pero que lo tenemos ahora mismo en el Quintanar del Rey de Segunda Federación, como es Fran Bueno.
Por parte de Castilla-La Mancha, dos jugadores que conoceréis muchísimo mejor, como son Jorge Pulido, muchísimos años en el Huesca, actualmente titular indiscutible en el conjunto oscense en segunda división, y acompañándole Óscar Rivas, que estuvo en el Alcorcón y actualmente es titular en el Vitoria Guimarães de la primera división portuguesa. Obviamente estos dos puntos van para Castilla-La Mancha. Y también un punto que creo que va a ser bastante claro es el lateral zurdo. Por parte de Ceuta y Melilla tenemos a Adrián Ferrer, que estuvo hace un par de temporadas en la Unión de Segunda Federación. Ahora mismo lo tenemos jugando en la primera división andaluza, es decir, en categorías regionales. Por parte de Castilla-La Mancha, Fran García del Real Madrid, que pone este 4-1 para los castellanos. Y en el centro del campo, también de forma unitaria, como doble pivote, tenemos por parte de las dos ciudades autónomas a Taufik, jugador que está militando en el Almería B de Segunda Federación, con el que es titular, y acompañándole Borja López, que hace unas temporadas estuvo en el Melilla y que actualmente se encuentra, igual que Adrián Ferrer, en categorías regionales del fútbol andaluz. Por parte de Castilla-La Mancha, dos jugadores mucho más conocidos como Óscar Valentín, capitán del Rayo Vallecano, y Mario Martín, jugador que esta temporada está militando en el Getafe y que está dejando grandes sensaciones. Obviamente estos dos puntos son también para Castilla-La Mancha, que se coloca 5-1. Y para las bandas, como no he encontrado prácticamente jugadores de lo que os decía de Ceuta y Melilla, tengo que reconvertir a delanteros centros a estas posiciones de extremos. Por parte de Castilla-La Mancha sí que tenemos algunos jugadores que son especialistas de estas posiciones. En la banda derecha tenemos por parte de Ceuta Melilla a Abdel La, jugador que actualmente es titular en el Melilla, y combatiéndole por este sitio en Castilla-La Mancha tenemos a Adrien Barba, futbolista que hemos visto muchas temporadas en primera división y que actualmente es el pichichi de la segunda división con el Almería. Creo que es evidente que este punto se lo va a llevar también Castilla-La Mancha, que pone el séptimo. Se me había olvidado decirlo en el caso de los pivotes. Ya había ganado esta eliminatoria Castilla-La Mancha, pero la vamos a acabar igualmente como la anterior. El séptimo punto es para los manchegos con esta selección de Adrien Barba. En la parte izquierda tenemos por parte de Ceuta Melilla Borja Garcés, un jugador que quizás os suene, de la cantera del Atlético de Madrid, que es cierto que ha pasado por un periodo de lesiones, que actualmente es suplente en el filial colchonero, que va líder en Primera Federación. Y por parte de Castilla-La Mancha tenemos a Alfon. Lo teníamos la temporada pasada en el Celta, este año en el Sevilla, tampoco teniendo un papel demasiado importante, pero el punto obviamente va a ser para Alfon, que pone el 8-1. En la doble punta tenemos a Samu Aguejowa, que es nacido en Melilla, actualmente en el Porto, internacional absoluto por España, y acompañándole Kevin Carlos, un jugador que el año pasado dejó grandes sensaciones en el Basilea y que este año está jugando como titular en el Niza de la primera división francesa. Lo desconocía, no sabía ni siquiera que era español, he visto que había nacido en estas ciudades autónomas y obviamente lo seleccionamos para este partido. En el caso de Castilla-La Mancha tenemos a Rodrigo Salazar, que tiene la doble nacionalidad uruguaya y española, pero nació en esta comunidad autónoma, actualmente titular en el Braga de la primera división portuguesa, juega competiciones europeas, igual que Kevin Carlos, y acompañándole un histórico de nuestro fútbol como es Quique García, que juega en el Español. Estos dos puntos, de forma muy reñida, sería Kevin Carlos contra Rodrigo Salazar, Samu Aguejowa contra Quique García, por muy poquito, pero se los vamos a dar a Ceuta y Melilla para que este enfrentamiento finalice con 8-3. Pues estos han sido los dos enfrentamientos. Tendréis por aquí el 11 que ha quedado confeccionado de forma definitiva en esta última eliminatoria, y os dejo ahora también lo que va a ser el cuadro final. Como podéis observar, ya con País Vasco, que se enfrentará en la primera ronda a Castilla y León, y con Cataluña, que se verá las caras con Castilla-La Mancha. A partir del próximo vídeo empezaremos con las eliminatorias, haremos siempre 2 partidos en cada vídeo. En el próximo tendremos a País Vasco y a Castilla y León, como os decía, y también a Galicia y a Murcia, con lo cual conoceremos al primer cuarto finalista de este torneo de comunidades autónomas que vamos a realizar aquí con todos vosotros en Fútbol Fan 2.